La historia comienza con un chico que corre, cuando de repente escucha el rugido de un motor detrás de él. Asustado, se dio la vuelta de inmediato y solo pudo ver a lo lejos nubes de polvo que se acercaban rápidamente hacia él. Nino entendió que seguramente era el dueño del campo quien venía a atraparlo, y por ese miedo saltó a un hoyo cercano buscando un lugar donde esconderse. Encogió su cuerpo lo más que pudo y recordando a Dios en su corazón, empezó a decir que solo quería salvarse hoy, que el dueño del campo no lo encontrara. Su padre trabajó toda su vida como obrero en el campo, y hace apenas unos días firmó un contrato con el dueño del campo en nombre de Nino. Después de eso, a la edad de 10 años, Nino se convirtió a la fuerza en trabajador de ese dueño. Pero Nino no quería pasar toda su vida trabajando para otros como su padre. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, escapó del campo. Antes de huir, también robó el objeto más valioso del dueño, su reloj de bolsillo de oro. Cuando el dueño del campo se enteró de que Nino había escapado y además se había llevado su querido reloj, se volvió loco de rabia y de inmediato reunió a todos los trabajadores para enviarlos en diferentes direcciones a buscar al chico. También ofreció una recompensa para quien capturara a Nino. Entonces, el padre de Nino corrió hacia el dueño y empezó a pedirle disculpas en nombre de su hijo. Pero el dueño, furioso, también lo regañó y lo echó de allí. Mientras tanto, Nino, huyendo, llegó bajo aquel gran árbol donde su hermana lo había estado esperando durante mucho tiempo. Nino se cambió rápidamente la ropa que su hermana había traído y luego le dijo que arrojara su ropa vieja por otro camino para despistar a los perros de caza. Después de despedirse de su hermana, Nino volvió a huir. Corrió con todas sus fuerzas y no se atrevió a detenerse ni un solo momento. Solo cuando cayó la noche, se escondió en una cueva de piedra. Luego comió un poco para recuperar algo de fuerzas y pasó toda la noche algo asustado. A la mañana siguiente, el dueño del campo llegó a la casa de Nino con la ropa vieja que los perros de caza habían encontrado. El dueño estaba seguro de que, después de huir del campo, alguien debió de haber ayudado a Nino y que no podía ser otra persona más que su hermana. Pero su hermana no dijo nada. Pero ahora el dueño empezó a asustar a la chica. Te lo digo en serio, tu hermano está en un gran problema. Aquí todo está seguro. Afuera hay bandidos y ladrones, alguien podría matarlo. Esto asustó mucho a la chica y pensó que algo malo podría pasarle a su hermano, así que finalmente confesó que Nino había huido en esa dirección. La madre de Nino suplicó por su hijo, pidiendo al señor que no le hiciera nada. Pero el dueño del campo, enfadado, le dio una fuerte bofetada. Después de caminar no se sabe cuánto tiempo, Nino finalmente vio un edificio que se podía ver desde lejos en esa zona desierta. Era la misma estación de autobuses que era la parte más importante del plan de escape de Nino, desde donde tenía que tomar el autobús. Si lograba subirse al autobús, tal vez podría escapar y salvarse. Al ver la estación tan cerca, Nino, agotado y cansado, de repente sintió una nueva fuerza dentro de sí y aceleró aún más su paso. Pero de repente, escuchó el sonido de un motor viniendo desde atrás. Al ver el polvo levantándose a lo lejos, el corazón de Nino empezó a latir con fuerza. Comprendió que seguramente era el dueño del campo quien lo estaba persiguiendo, y ahora la historia había llegado justo al punto donde comenzó. A medida que el dueño se acercaba más, el miedo de Nino seguía aumentando. Su respiración se volvió más rápida. Cerró los ojos con fuerza, como si se hubiera entregado por completo a la suerte. Afortunadamente, el polvo que volaba en el aire salvó a Nino. El dueño del campo no lo vio. El dueño intentaba averiguar sobre Nino preguntando a la gente cerca de la estación de autobuses, pero no consiguió nada y el pobre Nino, obligado, solo pudo observar escondido. Cuando el autobús en el que debía huir se alejó poco a poco de la estación, sus ojos se llenaron de lágrimas. A esta estación tan remota llegaban muy pocos autobuses y el próximo autobús pasaría exactamente dentro de 4 días. Pero el dueño del campo tampoco iba a dejarlo escapar tan fácilmente, porque Nino no era solo un trabajador fugitivo. Él había robado la cosa más valiosa del dueño. El dueño había decidido que atraparía a Nino él mismo, aunque tuviera que buscarlo en cada rincón del mundo. Dejó a uno de sus hombres en la estación para que vigilara allí mismo, con la instrucción de que, en cuanto viera a Nino, lo atrapara y le avisara, y luego se fue a buscarlo con el resto de la gente. Después de perder el autobús, Nino no tenía otra opción más que caminar a pie. Tan asustado estaba Nino por el miedo a ser atrapado allí que incluso al ver a una persona común se ponía nervioso. Por eso, una vez estuvo a punto de resbalarse y caer por una pendiente empinada, pero luego, aferrándose a la hierba silvestre, logró salvar su vida como pudo. Con todas sus fuerzas, Nino logró regresar arriba como pudo, pero no tenía el valor de detenerse y descansar. Tambaleándose, siguió adelante de inmediato. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, al caer, su brújula se había roto y ahora ya no funcionaba. Ahora le resultaba aún más difícil correr, porque ahora era muy difícil saber en qué dirección iba. No se sabe cuánto tiempo caminó hasta que se encontró con un hombre que estaba dando de beber agua a sus animales. Al ver el agua, Nino, que tenía una sed extrema, inconscientemente pasó la lengua por sus labios resecos. Se quedó escondido cerca de ese hombre, tranquilo, y empezó a esperar a que anocheciera.
En cuanto cayó la oscuridad, se acercó lentamente, rápidamente se quitó la mochila y nervioso empezó a meter la comida de ese hombre en su bolsa. Pero ese hombre ya había visto a Nino. A medida que el hombre se acercaba a él, Nino, asustado, de repente se dio la vuelta y salió corriendo. Pero el hombre lo golpeó con un bastón y lo hizo caer. Aún así, Nino logró ponerse de pie de alguna manera. Sacó un cuchillo de su cintura y amenazó al hombre diciendo que no se acercara, que lo mataría. Pero el hombre ignoró su advertencia y volvió a acercarse. Asustado, Nino volvió a huir para salvar su vida. Ni siquiera tuvo tiempo de recoger la bolsa que había caído al suelo. Después de perder la bolsa, Nino ya no tenía nada. Sin comida, sin agua, solo un niño solo y desamparado. Después de un tiempo indeterminado, vio un edificio a lo lejos. Pensó que allí también habría gente. Podría conseguir comida y agua. Con esa esperanza, miró a su alrededor con atención y reuniendo valor poco a poco, corrió hacia ese edificio. Apretó el cuchillo con fuerza en la mano y reuniendo un poco de coraje, entró. Pero dentro solo había un viejo pozo roto y nada más. Nino recogió una piedra y la arrojó dentro. Esperó bastante tiempo, pero no se escuchó el sonido del agua. Al ver ese pozo seco y desierto, Nino volvió a sentirse completamente derrotado. Hambriento, sediento y completamente exhausto, Nino ya no pudo soportar más y cayó al suelo allí mismo. No se sabe cuánto tiempo después, un hombre vio a Nino inconsciente y empezó a hacer todo lo posible para reanimarlo. Al sentir peligro, Nino inmediatamente tomó su cuchillo e intentó defenderse. Pero debido a su extrema debilidad, no pudo resistir frente a ese hombre y este lo dominó fácilmente. Para salvar la vida de Nino, el hombre humedeció trozos de tela en agua y los puso sobre sus labios, trayéndolo poco a poco de vuelta de las garras de la muerte. Cuando Nino finalmente recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que el hombre que le había salvado la vida no era otro que aquel que poco antes estaba dando de beber a los animales. Aquel hombre no le reprochó a Nino por haber robado comida, sino que compartió alegremente todas sus pertenencias con él. Incluso le devolvió la bolsa que Nino había dejado atrás por error. Desde ese día, ambos comenzaron a viajar juntos. Ese hombre de buen corazón incluso le dio a Nino el pañuelo que llevaba en la cabeza para que pudiera protegerse del sol intenso. Pero aquel hombre ya tenía poca comida y ahora tenía que compartirla entre dos personas. Por eso idearon un sistema. Un día comerían y al siguiente pasarían hambre sobreviviendo solo con agua. Cuando no tenían comida, ambos se conformaban conversando para llenar el estómago, y cuando el hambre se volvía insoportable, se acostaban bajo un árbol y se refugiaban en el sueño. Por otro lado, el dueño del campo, que llevaba varios días siguiendo a Nino, dividió a sus hombres en dos grupos, y poco a poco se estaba acercando a Nino. Mientras tanto, Nino se enteró de que el nombre de aquel hombre era Roy. Bueno, al cabo de un rato, Roy notó que su perro, que normalmente es tranquilo, ¿por qué estaba ladrando tan fuerte? En la dirección en la que el perro estaba ladrando, dos personas venían hacia ellos. Roy entendió que probablemente esas personas eran las que querían atrapar a Nino. Por eso, sin perder tiempo, le dijo a Nino que se escondiera rápido. Al escuchar esto, Nino miró a su alrededor y empezó a esconderse. Ambos perseguidores pronto llegaron allí y comenzaron a interrogar al hombre con mucha dureza sobre el paradero de Nino. Pero Roy respondió con total tranquilidad que no conocía a ningún Nino. Roy respondió tan bien a todas sus preguntas que ellos no sospecharon en absoluto. En cuanto ambos comenzaron a confiar en las palabras de Roy y se disponían a irse, de repente su perro de casa empezó a ladrar. El perro señalaba hacia un pozo seco cercano. Uno de ellos inmediatamente prendió fuego a la hierba seca y la arrojó a la boca del pozo. Nino, que estaba escondido en el fondo del pozo, se asustó por completo. Él incluso empezó a respirar muy despacio para que nadie se diera cuenta de que estaba escondido allí. Aún así, uno de ellos sacó su rifle y disparó dentro del pozo. Pero por suerte, a Nino no le pasó nada. Para distraerlos, Roy dijo que ayer había visto muchos buitres en el valle cercano. Estaban dando vueltas en el cielo. Puede ser que el chico esté tirado por ahí. Seguro que ya debe estar muerto. ¿Qué vamos a encontrar aquí para comer? Uno de ellos le creyó, pero el otro de repente preguntó: ¿Dónde orinaste? En realidad, alguien había orinado en la esquina de la pared. Eso lo había hecho Nino. Pero usando este hecho, ese hombre quería averiguar si Roy les estaba mintiendo. Ahora, como no sabía el lugar exacto, Roy hizo una suposición. Pero eso fue un gran error de su parte. Esas personas empezaron a golpear a Roy brutalmente. Aún así, cuando Roy no dijo nada sobre Nino, cambiaron de táctica. Ahora empezaron a hablarle con amabilidad. Pero por más que lo intentaran, Roy seguía diciendo lo mismo, que él no había visto a ningún niño. Para obligarlo a hablar, mataron a sus ovejas justo delante de él. Esas ovejas eran el único sustento de ese hombre. Al verlas morir ante sus propios ojos, Roy se enfureció mucho, pero aún así no dijo nada sobre Nino. Luego, los perseguidores arrojaron las ovejas muertas directamente al pozo seco donde Nino estaba escondido abajo. Nino veía cómo cada cadáver caía cerca de él. Su corazón comenzó a estallar de rabia y finalmente esas personas también arrojaron al querido perro de ese hombre en el mismo pozo viejo. Ahora Nino ya no pudo seguir escondiéndose y de inmediato comenzó a subir hacia arriba. Asomándose por el borde del pozo, vio que aquellos crueles hombres estaban torturando al mismo hombre que lo había salvado, atándolo a un caballo.
Giraban al caballo en círculos, arrastrando al hombre detrás de él, a veces rápido, a veces despacio, simplemente jugaban con su vida. Herido y cubierto de sangre, Roy miraba a Nino que colgaba del borde del pozo. Movió lentamente la cabeza, indicándole que no hiciera ninguna tontería. Pero en ese momento, Nino vio el rifle apoyado junto al pozo, y reuniendo valor de alguna manera, logró salir como pudo. Cuando los atacantes no estaban prestando atención, él tomó el rifle. Al ver el arma en manos de Nino, pensaron que un niño tan pequeño no sería capaz de disparar. Por eso, levantaron las manos y comenzaron a acercarse a él lentamente. En ese momento, el perro de caza sintió el peligro y se lanzó sobre Nino, pero él, sin dudarlo, le disparó. Luego recargó el arma rápidamente. Al ver la agilidad de Nino, todos los atacantes quedaron atónitos. Mientras tanto, uno de los hombres a caballo aprovechó la oportunidad e intentó tomar su rifle, pero no sabía que Nino ya estaba observando todo esto. Nino apuntó y de un solo disparo derribó al hombre que estaba montado en el caballo. Ese hombre también disparó, pero debido a Nino falló el tiro y la bala fue directamente a uno de sus propios compañeros, quien murió en el acto. Aunque el hombre a caballo cayó al suelo, solo resultó herido en la oreja y sin rendirse, inmediatamente intentó tomar su rifle para atacar de nuevo. Pero Roy volvió a controlarlo. A pesar de haber soportado tanta crueldad, ese hombre de buen corazón no quería quitarle la vida a nadie. Por eso decidió perdonar a quienes lo perseguían. Después de eso, el cazador, humillado, se fue silenciosamente de allí. Después de que se fue, Nino y Roy enterraron al hombre que había muerto por un disparo fallido y salieron rápidamente de allí para evitar que el hombre al que habían perdonado regresara con más gente. Pero Roy estaba tan mal herido que su cuerpo ya no le respondía. Por eso, antes de poder avanzar mucho, ambos tuvieron que detenerse y descansar. Desde ese momento, la responsabilidad de cuidar al herido Roy recayó completamente en el pequeño Nino. Mientras tanto, el cazador al que Roy había perdonado fue directamente con el jefe. Le contó todo, y al escuchar esto, el jefe se puso rojo de furia. En su interior, juró que atraparía a Nino él mismo, aunque tuviera que ir hasta el último rincón del mundo. A la mañana siguiente, Nino se despidió del hombre herido y salió solo a una zona cercana para buscar agua. Justo cuando se alegró al ver el agua fría, de repente escuchó la voz de alguien. Nino se puso en alerta de inmediato. Empezó a mirar a su alrededor. Pensó que quienes lo perseguían ya habrían llegado. Pero delante de él vio a un hombre extraño que estaba sentado en un carrito de madera. Las piernas de ese hombre no funcionaban en absoluto. Ante las preguntas de ese hombre, el astuto Nino dijo que solo había venido a buscar agua. Para protegerse, incluso mintió diciendo que su hermano y su padre estaban pastoreando ovejas cerca de allí. Al escuchar esto, el hombre rápidamente dijo que él no era una mala persona. Le contó a Nino que acababa de preparar una sopa caliente. Le dijo que si la quería, solo tenía que decírselo. Sin embargo, Nino miraba todo con desconfianza. Pero debido a que llevaba varios días sin comer bien, no pudo resistir la tentación y con mucho cuidado entró con él. Por suerte, ese hombre no lo engañó y después de muchos días, Nino pudo comer hasta saciarse. Cuando Nino, después de dar las gracias, se levantó para irse, el hombre de repente le dijo que aún quedaba más comida en la cocina. Si quería, podía llevársela consigo. Confiando en sus palabras, Nino fue felizmente a la cocina. Pero allí no vio ninguna comida. En ese momento, alguien cerró de repente la puerta de la cocina. Ahora Nino había quedado atrapado allí. Nino, asustado, empezó a gritar dentro de la habitación, pero no obtuvo respuesta desde fuera. Entonces se dio cuenta de que el hombre cojo ya se había ido de allí. Inmediatamente sacó su cuchillo de la cintura y, ansioso, empezó a hacer un agujero en la puerta de madera. Luego, metiendo la mano por ese agujero, intentó abrir el pestillo que estaba por fuera. Aunque durante esto se lastimó la mano, finalmente Nino logró salir de alguna manera. Salió corriendo de la habitación y vio que el hombre cojo se estaba llevando el burro de Nino a toda velocidad. En realidad, ese hombre había hecho todo eso solo para robarle el burro a Nino. Al ver esto, Nino se llenó de rabia y empezó a correr tras él. Él recogió una piedra y se la lanzó con todas sus fuerzas al hombre cojo. Con esto, el hombre cojo cayó al suelo y, asustado, empezó a pedir perdón. Al escuchar esto, Nino también le perdonó la vida. Pero de repente, ese hombre aprovechó el descuido de Nino y volvió a atacarlo. Ahora, lleno de rabia, Nino se liberó y siguió atacando al hombre con la piedra una y otra vez hasta que dejó de moverse por completo. Entonces Nino se asustó porque pensó que, por error, había matado a ese hombre. Sin pensarlo mucho, tomó a su burro y huyó de allí. Nino pensó que guardaría esto en su corazón y no se lo contaría a nadie. Pero en cuanto regresó con Roy, él notó de inmediato las heridas en la mano de Nino. Después de preguntarle varias veces, Nino terminó contándole todo. Al escuchar todo esto, Roy decidió que llevaría a Nino de vuelta al mismo pozo, y entonces ambos se dirigieron en esa dirección. Pero no tenían ni idea de que aquel hombre cojo en realidad no había muerto. Y lo más peligroso era que el dueño del campo, buscando a Nino, ya había llegado allí con 2 de sus hombres. El hombre cojo yacía en el suelo suplicando y empezó a rogarle ayuda a esos 3 hombres. Pero él no sabía que esos 3 eran extremadamente despiadados. Al dueño del campo no le importaba en absoluto la vida del hombre cojo. Toda su atención estaba centrada únicamente en obtener información sobre el chico fugitivo, Nino.
Cuando obtuvo la información que necesitaba, le disparó al hombre cojo allí mismo y lo mató. Luego, el dueño del campo arrojó el cadáver al pozo y continuó persiguiendo a Nino. Un poco después, Nino y Roy regresaron al mismo lugar. Por suerte, Nino se salvó por poco y estuvo a punto de encontrarse cara a cara con el dueño del campo. Allí, su compañero observó en silencio las manchas de sangre en el suelo. Luego miró a su alrededor y finalmente sacó el cadáver del hombre cojo del interior del pozo. Sacó el cuerpo y lo enterró de manera adecuada. Después, ambos pasaron la noche allí y a la mañana siguiente reanudaron su viaje. Pronto, ambos llegaron a una estación desierta. Allí, finalmente se encontraron con el dueño del campo, quien los había estado siguiendo desde hacía tiempo sin que ellos lo supieran. Entonces, el hombre le dijo de inmediato a Nino que se escondiera en una habitación y él mismo se quedó afuera con una escopeta para enfrentarse solo al dueño del campo y a sus dos hombres. El astuto dueño del campo primero intentó razonar con Roy. Él dijo que no estaba detrás de tu vida. Solo quiero llevarme de vuelta a Nino y tú no tienes nada que ver con todo esto. Pero no importaba lo que dijera el dueño, a Roy no le afectaba en absoluto. Él seguía firme como una muralla con su escopeta, protegiendo a Nino. Cuando no funcionó razonar con él, el dueño del campo ofreció una gran recompensa para que Roy le entregara a Nino. Pero ni siquiera al ver tanto dinero, el rostro de ese hombre mostró la más mínima duda. Ya no quedaba otra opción, así que el dueño del campo, lleno de rabia, intentó llevarse a Nino por la fuerza y allí comenzó un intenso tiroteo. En realidad, este hombre era un exmilitar. Su puntería era increíble y en un segundo derribó a los dos compañeros del dueño del campo. Pero entonces miró a su alrededor y se dio cuenta de que Nino, asustado, había desaparecido. Corrió de inmediato a buscarlo y finalmente lo encontró dentro de un cobertizo de madera. Pero justo en ese momento, el astuto dueño del campo apareció detrás de la puerta. Al darse cuenta del peligro, el hombre se dio la vuelta de inmediato. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El dueño del campo disparó y en ese mismo instante Roy cayó por las escaleras. Finalmente, Nino volvió a estar en manos del dueño del campo. Mientras forzaban a Nino a subir al coche, Roy, herido, reunió todas sus fuerzas y corrió de nuevo una última vez. Arrastró al dueño del campo hacia afuera y lo estranguló con su bastón de bambú. El dueño del campo, luchando por salvar su vida, empezó a disparar a ciegas con su pistola. En esa pelea, una bala volvió a alcanzar a Roy, que ya estaba herido. Roy mató al dueño, pero él también murió debido a sus heridas. Nino lloró mucho al ver esa escena tan dolorosa. Hasta hace unos días, ese hombre ni siquiera conocía a Nino, y hoy lo había dado todo por la libertad de Nino. Entonces Nino enterró el cuerpo de ese hombre con mucho cuidado, y finalmente, recogiendo todas sus cosas, siguió adelante.